Ya llegamos a nuestra cuarta clase y es la última clase de nuestra parte teórica. Ahora vamos a ver nuestra parte teórica práctica, donde vamos a poner en práctica todo lo que vimos como teoría, pero también vamos a ver nuevos conceptos que también vamos a llevar a la práctica. Vamos a ver en esta clase las técnicas de angio y los métodos de disparo, que son las partes que más me apasiona, porque normalmente todo el mundo habla del bolus tracking y el bolus tracking y el bolus tracking, pero aunque no lo creas, el bolus tracking también tiene sus desventajas contra otras técnicas. ¿Por qué, chicos? Porque si el bolus tracking fue una técnica absoluta, no hubiera por qué tener un test bolus o un manual bolus triggering o un timing. Aunque el timing yo lo separo porque la realidad es que tiene menos fundamento científico que estas tres que sí tienen un fundamento científico muy alto. Es decir, fueron probadas científicamente en muchísimos pacientes y se llegó a la conclusión de que eran técnicas efectivas. Uno de mis problemas es el absolutismo, que he visto en algunos otros cursos o en otros colegas que dicen cosas como que no, solamente bolus tracking es la mejor técnica. No, solamente el test bolus es la mejor técnica. Y la realidad es que no. La realidad es que esas técnicas se pueden adaptar a nuestros pacientes y hay un por qué utilizarlas en diferentes pacientes. Por ejemplo, el manual bolus triggering yo la uso muchísimo para abdomen. Me gusta usarla porque tiene un tiempo de delay muy corto y puedo agarrar una mejor fase. También he utilizado en miembros inferiores y siempre me quedan perfectos. Y lo que yo trato de hacer es que tú no caigas en este absolutismo. Así que te voy a explicar cómo se utiliza cada una, qué es cada una y cómo lo vamos a implementar. Ahora, existen dos tipos de angio, la monofásica y la trifásica. Ya se los había explicado, la monofásica es donde hacemos solamente la fase arterial y la trifásica es donde hacemos más de una fase, arterial, venosa, venoportal, tardía. Ahora, hay una más que es flujo dinámico, quiero que lo tengan en cuenta, pero eso se cuece aparte y probablemente lo explique en otro curso o lo explique en algún video en TikTok porque es un asunto muy complicado y no quiero meterlos ahí porque creo que ya van a tener demasiada información y que estudiar y que aprender con esto, ¿ok? ¿Por qué se los menciono? Porque quiero que sepan y que entiendan que eso es parte del angio, pero muy rara vez lo van a hacer. Yo lo he hecho como dos o tres veces, así que nomás se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a empezar a explicar las diferentes técnicas de angiotomografía. Empecemos con el bolus tracking. El bolus tracking es el más práctico y rutinario de todos, ya que este no es tan complejo de programar como el test bolus, por ejemplo, pero tampoco es tan fácil como el manual bolus triggering o el timing. Realmente el bolus tracking tiene una programación mediana, no es algo ni muy complejo, pero ni tampoco muy fácil. ¿En qué consiste el bolus tracking? Bueno, el bolus tracking es una técnica de sincronización automatizada. Es decir, nosotros usamos el ROI, que es nuestra región de interés. Vamos a suponer que queremos hacer una angiotomografía de abdomen. Vamos a colocar entonces el ROI en la aorta abdominal a la altura del tronco celíaco. Y vamos a programar, por ejemplo, en un 16 que queremos que el equipo se dispare automáticamente a las 100 unidades Hoffman. Vamos a poner. Entonces, una vez llegando a ese umbral de unidades Homefield detectada por el ROI, el equipo automáticamente se va a disparar. El bolus tracking es una técnica más rutinaria. Yo la he utilizado muchísimo, me gusta, me sirve. Sin embargo, encontré más eficaz el test bolus en pacientes más complejos, ya que yo tenía muchos pacientes difíciles, pero difíciles. Y normalmente el bolus tracking, aunque los estudios quedaban bien, yo sabía que podía hacer algo mejor o podía obtener más fases. Entonces ahí fue donde empecé a usar el test bolus. Pero básicamente el bolus tracking es eso, es un censo automatizado. Luego tenemos el test bolus, que para mí personalmente es la técnica que más me gusta. Es algo ya personal, no es que crea que sea mejor, sino es que me gusta más porque me volví experto en esa técnica por el tipo de pacientes que yo tenía todo el tiempo, pacientes graves de terapia, y una técnica que me sacó de muchísimos problemas, más que nada en pulmonares, en cuello, en aorta, en cerebro. Así que se las explico. El test bolus consiste en inyectar una pequeña cantidad de contraste a la zona que queremos escanear. Es decir, vamos a suponer que nos pide un angio pulmonar. Bueno, nosotros vamos a inyectar una pequeña cantidad de contraste y vamos a irnos a censar nuestra
pulmonar, es decir, vamos a ver nuestra pulmonar y en nuestro equipo nos va a dar una curva de tiempo y atenuación, es decir, nos va a decir exactamente en cuántos segundos nuestra arteria pulmonar tuvo su mayor opacificación y quedaría así: inyectas contraste, tu contraste de prueba para hacer tu test, luego mides en qué tiempo la arteria a estudiar llegó a su mayor opacificación. Una vez teniendo ese tiempo exacto, sales y programas una adquisición contrastada normal. Normal. Pero pones ese tiempo de retardo. Y en ese tiempo de retardo tú vas a tener una adquisición perfecta. Porque ya hiciste un test. En palabras de Yoshida y de otros grandes escritores como Carlton y entre otros de la radiología, aún Matías Hofer nos dice que el test bolus es la técnica de adquisición de angiotomografía más exacta, aún más que el bolus tracking, ¿ok? Entonces yo te recomiendo usar bolus tracking de rutina, utilizar test bolus para pacientes complejos, aunque también lo puedo usar para el diario. Yo muchas veces lo uso para el diario porque me gusta, se me hace muy padre y yo personalmente me gusta ver que mis arterias queden más homogéneas. Pero eso también ya va a entrar en la cuestión de gustos, colegas. Ahora tenemos el Manual Bolus Triggering, que significa básicamente disparo manual. Hace referencia al gatillo. Vamos a suponer que tienes un paciente a la que vas a hacer una aorta. Por algún motivo no puedes utilizar el Royce, no sabes usar test bolus, no sabes usar bolus tracking. Bueno, esta técnica te va a permitir adquirir estudios muy buenos. ¿Qué vas a hacer? Vas a pararte donde censarías, es decir, una aorta abdominal, censarías a la altura del tronco celíaco. ¿Qué vas a hacer? Vas a visualizar cuando se está pintando la arteria. Se está pintando la arteria, se está opacificando. Cuando alcance cierta opacificación, tú vas a dar el disparo. Y automáticamente el equipo va a adquirir el estudio. Esa técnica, aunque no lo parezca, una vez que tú agarras práctica, tiene muy, pero muy poco margen de error porque estás viendo. Estás viendo. No depende del equipo, depende de tu capacidad. Ahora, por eso tienes que desarrollar bien esa técnica, la tienes que practicar. Ok, ¿cuál es el problema del manual bolus triggering? Es que en lugares como cuello o pulmonar te la va a ensuciar, no vas a poder tener un exacto. ¿La puedes hacer y puede quedar bien? Sí. ¿Es diagnóstico? Sí. ¿Es funcional? Sí. ¿Va a quedar estético? De un 10 yo diría un 8. Y luego tenemos el timing, que sería hacer angiotomografía por tiempo, que este es el que tiene menos sustento científico. Básicamente es usar un tiempo de tu experiencia empírica en cuanto llegue el contraste. Vamos a suponer que el contraste llega a los 27 segundos a la arteria abdominal. Entonces tú programas solamente un retardo. Entonces tú programas solamente un retardo de 27 segundos en tu adquisición y disparas al mismo tiempo con el delay de 27 segundos. A los 27 segundos el equipo hace el escaneo. ¿Puede funcionar? Sí. Científicamente correcto, tiene muchísimo menos sustento. Ahora, hay gente que lo puede hacer, sí. Yo empecé haciendo angio con esta técnica. Obviamente tenía más margen de error que con las otras técnicas, pero era para lo que me alcanzaba, no sabía usar los demás, quería aprender, entonces empecé a entender el proceso de esta manera. Sin embargo, tiene muchísimo más margen de error, menos sustento científico y también vas a gastar más contraste en hacer este estudio. Así que te recomiendo que lo uses solamente en pacientes ordinarios, pacientes base, que no traen nada, que es un screening, que es un estudio, nomás porque el paciente quiso, no trae nada. Paciente sano, una angiotomografía de aorta, hazla, no pasa nada. Una angiotomografía pulmonar, hazla así, no pasa nada. Cerebral, hazla así, no pasa nada. Pero la realidad es que no recomiendo usarla. Si me lo preguntas a mí, está bien que lo aprendas, pero te recomiendo usarla solamente en situaciones con pacientes así, de ese tipo. Ahora, estas son las 4 técnicas que vamos a aprender y que te voy a mostrar sobre la práctica, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue, chicos? Sigue la parte práctica. Así que vamos a ello.